Empiezo com uma pergunta. Quanto poder tem tu Deus? Quão poderoso é nosso Deus? Ok. ¿Sabe qual é o problema? O problema é quando o homem hasta um lado del Todo-Poderoso e confia em seu próprio poder. Aí empiezam os problemas. O problema é quando o homem se sente Deus, haciendo a um lado el verdadeiro. Por isso estamos como estamos, guerras por todos lados. O homem empieza guerras e não sabe como terminá-las. O homem hace de sus suposiciones verdades y genera más y más guerras, más divisiones, más disoluciones. En esa serie ya hemos hablado de la omnisciencia de Dios, hemos hablado de la omnipresencia de Dios. Y hoy tocaremos ese asunto, el poder de Dios en tu vida, la omnipotencia del Señor. Hace algum tempo leí um artículo que dizia que, escute bem isso, o sol genera em um segundo mais que o poder que a humanidade ha usado em toda sua história. Em um segundo. Assim de poderoso é nosso sol, uma pequena estrela de quinta grandeza, pequena, comparada a todo lo demás que hay en el universo. Pero para nosotros el sol es muy poderoso, pero su poder no se compara al poder de aquel que lo creó. Tenga la perspectiva adecuada. Aquí en Gracia y Paz hemos visto a ángeles, ven a visitarnos, a alabar a Dios con nosotros. Bueno, su visión causa temblor, pánico. E uno se imagina se esse, que mide 3,40 e sale fuego de seus ojos, é poderoso. Se um solo ángel pode acabar com a Via Láctea, com todo, que pode ser aquele que lo criou? Quão mais poderoso será aquele que lo criou? O homem facilmente perde piso, se sente poderoso, e não toma em conta o poder de aquele que é o Criador. Por lo tanto, cada vez que salgas al sol y te quema, y no lo mires, por favor, ahí sí es el caos. Si sentimos que el sol es poderoso, ahora ponte a pensar en el poder de aquel que lo hizo, de aquel que lo creó. Vamos a empezar con la creación. Jeremías 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y con tu brazo extendido no hay nada que sea difícil para ti. Estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Él es todopoderoso. Tiene un poder ilimitado. Nunca se cansa, nunca se siente frustrado. Todo lo que Él hace, lo hace fácilmente. Fácilmente. Nada es difícil para nuestro Dios. Es fácil para Él responder a tu oración. Lo hace. Muy fácil. Fue igual de fácil para Él crear el universo. Porque Dios no es poderoso. Dios es ¿qué, iglesia? Tú lo has dicho. Dios es todopoderoso. Hay una enorme diferencia. Por eso hoy quiero que veamos la evidencia del poder de Dios. Después entraremos a la aplicación del poder de Dios en nuestra vida. Y por último, pero no menos importante, la pregunta será contestada: ¿cómo obtengo el poder de Dios en mi vida? Te va a sorprender. Empecemos por el inicio, ¿no? La creación. La creación es un testimonio silencioso del poder de Dios. Nos sorprendemos de la altura de las montañas, enormes. Pero más sorprendente es el poder de aquel que creó las montañas. Bueno, los geólogos dicen que fue la acomodación de las placas
tectónicas, está bien, pero alguien tuvo que mover las placas. Alguien tuvo que crear el movimiento. Alguien tuvo que formar el elemento necesario, el magma, para que eso llevara a cabo. Hace algunos años los científicos decían, el Génesis no es literal, no pudo haber sido literal. Y entonces me invitaron a un congreso, no fue aquí para invitar a un congreso, el congreso era Biblia, Ciencia y Creación. Ya sabe qué parte me tocó, ¿verdad? Bueno. Y curiosamente, algunos años antes de ese congreso, en la región oeste de Estados Unidos, había un monte, el Monte Santa Helena. Si buscas el Monte Santa Helena, hoy el monte desapareció, toda una montaña enorme, porque era un volcán, muy activo. Así cuenta, era un popo allá, pero mucho más activo que el popo aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero bueno. Y resulta que los científicos y los geólogos decían, con bases, decían, por ejemplo, el Grand Canyon en Estados Unidos, eso no se creó en un día, no pudo haber sido, es un proceso de miles, de millones, bueno, de años, y así quedaron ellos. Pues cuando el Monte Santa Helena entró en erupción, se abrió un Grand Canyon al oeste de Estados Unidos. Y no fueron 24 horas, fueron 3 horas. De la misma magnitud del Grand Canyon en Colorado, se abrió uno al oeste de Estados Unidos. Y ahí está, enorme. Y entonces los científicos que decían que no era posible el Grand Canyon en un día, pues sí, no fue en un día, fueron 3 horas. Y agarré eso y así empecé mi exposición. Bueno, el resultado fue muy bueno. Claro que siempre hay personas contrarias, no hay problema. Somos personas pensantes, pero también somos personas orantes, o sea, oramos. Y antes de que uno se meta ante el hombre, tienes que haber estado ante Dios primero. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso, uno ora y actúa. Pero Él es todopoderoso. Nenhum poder se compara a su poder. Y hoy veremos esas facetas, ¿no? Evidente el poder de Dios. O sea, ¿cómo sé que es poderoso, todopoderoso? ¿Cómo aplico a mi vida y cómo me apodero de ese poder? Nadie aquí es Dios. Nadie aquí se hará Dios algún día. No. Pero el poder de Dios está a nuestra disposición para que vivamos en Él y por Él. No somos dioses. Nunca lo seremos. Hay un solo y su nombre es Jesucristo. Él sí. Nosotros no. Somos herramientas e instrumentos. Por lo tanto, vamos a empezar por la creación. Salmo 19, por favor. Salmo 19, versículos 1 y versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada momento de la creación es un testimonio vivo del hecho de que Dios es todopoderoso. La Biblia nos enseña que el universo fue creado por un mandato de Dios. Él lo creó porque quiso crear. Haya luz y hubo luz por su palabra. Las dos únicas cosas que no fueron creadas por su palabra fue el hombre y los animales terrestres. Con eso los formó el polvo de la tierra. Todo lo demás, sea luz y hubo luz. Dijo, agua. Y había ya océanos, ríos y lagos por todo lado. Dios dijo, peces. Y los océanos y ríos y lagos se llenaron de vida. Vegetación. Todo tipo de vegetación. Estrellas. Y el universo estaba lleno de ellas. Y eso es poder. Isso é poder. E um dia mencionou tu nome e te formou e te deu vida. Eres um projeto de Deus. Eres uma obra-prima do Senhor. Lo hizo com o poder de su palavra. Ele falou
Y el mundo existió. Simplemente eso. Tú y yo nunca podremos hacer algo así. Jamás. No somos dioses. Y todos los días vemos la evidencia del poder de Dios por donde caminemos. Donde hay un diseño, eso hay que aclarar. Donde hay un diseño es porque hay un diseñador. Nada es obra de la casualidad. ¿Están aquí, verdad? Hay un diseño, hay un designer. Tu cuerpo es una máquina perfecta, aunque no seamos perfectos. Empezando por tu organismo. Es fascinante, fascinante. Donde hay un diseño es porque hay un diseñador. Es más, se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Él. Absurdo. Por isso hasta los ateus tienen fe. Tienen fe en que no creen. Pero terminam creyendo porque un día se topa con la pared. Eso no hay de otra. Por lo tanto es necesario más fe para no creer que fe para creer. La vida de Jesús es el ejemplo claro del poder de Dios. Tenía poder sobre la naturaleza, calmó la tormenta, le habló a un árbol y el árbol se secó, convirtió agua en vino, etcétera, etcétera, etcétera. Demostró su poder sobre la enfermedad y la muerte. Sanó a ciegos, sanó a enfermos, sanó a cojos, resucitó a Lázaro y a él mismo. Demostró su poder sobre el diablo, todo el infierno junto. Una vez sacó a un grupo de demonios, eran 6,000, es una legión de un joven, los metió a los puercos y los puercos se suicidaron, ¿no? Esa es otra historia, pero poder. Y además por ahí hubo un demonio que dijo: Señor, ten misericordia de mí, déjame quedar aquí. Es impresionante, ¿no? Sai, pero sai ya. Por isso, Igreja Graça e Paz, hermanos e hermanas, pessoas que nos veem, cada vez que somos invitados a sacar chamucos, não eres tú ni soy yo. Nenhum demônio vai sair em nome de Ângelo. Se eu digo isso, se reem de mim. ¿Sí ou não, Héctor? ¿Verdad? Claro. Imagínate, sai em nome de Ângelo, vai dizer: ¿tú me vas a sacar? Está louco. Não, não, não. Em nome de Jesús. Ahí se acabó la cosa. Ahí tiene que salir. Su poder sobre los demonios. Él es todopoderoso. Y es asombroso que Dios quiera compartir ese poder con nosotros, contigo y conmigo. No somos dioses, no, pero fluimos en ese poder. Marcos capítulo 16. Del versículo 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. Y ahí viene. En mi nombre, ¿echarán fuera qué? No te escuché. ¿Echaron fuera qué? Demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán las manos serpientes y si beberen cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Y sanarán. Es el poder que Dios tiene para nosotros. Hay dos áreas específicas en que Dios quiere empoderarte e empoderarnos. Dos áreas específicas. La primera, poder para comenzar. Poder para empezar. La pregunta es: ¿cuántas cosas buenas querías hacer y nunca lo hiciste? ¿Cuántos proyectos has hecho en los últimos 6 meses y todo quedó ahí? ¿Qué te gustaría cambiar de ti mismo, de ti misma, pero no puedes obtener la motivación para comenzar el cambio? Y siempre dices: algún día lo haré. Mañana. Y cuando el mañana se transforma en hoy,
sigue siendo mañana. Nunca llega el mañana. Mañana lo haré. Mañana. Bueno. Romanos capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer y el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, lo que quiero hacer no hago, decía Pablo, ¿no? Y justo lo que no quiero, eso hago. Hay una otra versión que dice así en ese pasaje: no importa en qué dirección vaya, no puedo obligarme a hacer lo correcto. Quiero, pero no puedo. La pregunta es, y no levantes tu mano, ¿eh? ¿Eso te describe a ti? Es pregunta retórica. ¿Eso que acabamos de leer describe tu vida? ¿Quieres hacer lo que es correcto, pero simplemente no tienes el poder de hacerlo? Algo pasa. ¿Cuántos aquí han aprendido que las buenas intenciones no son suficientes? A ver cuántos. Ah, bueno. No estoy solo en el club, ¿verdad? Somos varios. Allá también los que nos ven por internet. El infierno está lleno de buenas intenciones. No sirve de nada. A veces entramos en un ciclo de malos hábitos y es difícil salir de ellos. Es un ciclo. No sabemos cómo empezar. Muchas veces en la vida, pues te enfrentarás a tareas para las cuales ni siquiera estás preparado. Pero tienes que hacerlo. Ni modo. No tienes la habilidad, el talento, la energía, los antecedentes, el dinero y el poder para hacerlo. ¿Qué haces con ese tipo de cosas en las que tu desempeño no coincide con lo que hay que hacer? Bueno, ahí es donde entran las buenas noticias. Ahí entran las buenas noticias. La buena noticia es que Dios quiere darte el poder para hacerlo. Pero tienes que estar con Él. El poder, escuche eso, el poder de Dios no se lanza, se da. No es un balón de fútbol americano que arremesa y espera que alguien cache al otro lado. No, no. El poder de Dios no se lanza. El poder de Dios se da. Por eso los que están cerca de Él recibirán. Él no va a aventar, ahí tómalo. No, no es así. No es así. Cuando estoy indefenso, Él está ahí para ayudarme a comenzar a hacer los cambios que Él quiere que haga y que yo quiero hacer, pero no puedo. Él está ahí. Señor, ayúdame. Quiero cambiar. Te va a decir, acércate un poquito más, hijo, hija. Ven aquí. No es de lejos, es aquí. No te voy a lanzar el poder, te voy a dar el poder. Pero acércate. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el qué, como el hacer, por su buena voluntad. Porque Él quiere hacerlo. Por eso hay dos áreas en que Dios te quiere empoderar. La primera es el poder para empezar, pero eso no es todo. La segunda área es el poder para seguir adelante. El poder para continuar. La vida cristiana no se basa en cómo tú la hayas empezado, se basa en cómo tú la terminarás. El final es más importante que el principio. En los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua, había el maratón normal y había un maratón nocturno. El maratón nocturno, los atletas corrían con antorchas. Con antorchas. No bastaba llegar primero, tenías que llegar entero. Así es la vida cristiana. Llegas entero, íntegro, con tu corazón allá. Por eso alguien que estaba corriendo en Grecia hace 4.000 años, venía la lluvia, tenía que esconderse en una cueva para que no apagara la antorcha. Porque era llegar primero y llegar entero. De nada servía llegar con la antorcha apagada. O corrían demasiado y el viento hacía con que la antorcha se empezara a apagar. Tenían que detenerse tantito, protegían el fuego y que esta otro pasara, ni modo. La vida cristiana es igual. No es importante cómo tú hayas empezado,
a seguir a Cristo. Não, o que importa é como tu terminarás tu vida aqui. De que maneira? Llegar à meta, pero llega inteiro. Por isso, te dá o poder para começar, mas também te dá o poder para continuar, para seguir adelante. Uma coisa é empezar, e muitas pessoas são bueníssimas para empezar, pero péssimas para terminar. Todos empiezam. E perguntam, oye, ¿qué pasó con el proyecto? No, ya desistí. ¿Desististe? Sí, ya. Somos buenísimos para decir sí, cuenta conmigo, pero pésimos para decir, aquí estoy todavía. Otra cosa es seguir haciendo lo que sabe que es correcto, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Iglesia, Deus não só quer dar-te o poder para começar, Ele também quer dar-te o poder para que puedas seguir adelante. Não é só empezar, é seguir. A pergunta é, ¿qué haces quando estás cansado? Descansas, claro. Pero algumas pessoas confundem descansar com desistir. Deus disse, te quero ajudar a que sigas adelante. Pero comigo, porque lejos de mim, hijo, hija, nada podréis hacer. Gracias, nada. Não é realidade. A Bíblia diz que Deus pode dar-te o poder para continuar. Ele pode dar-te o poder não só para actuar, sino para persistir. São excelentes notícias. Muito boas notícias. Isaías 40 diz assim. Isaías 40, de versículo 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él le da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y aquí viene. Tú y yo hemos recitado eso muchas veces. Pero hay que vivir. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ese es nuestro Dios. Señor, ya no puedo. Te dice, no, si puedes. Si puedes. Yo contigo, si puedes. Dios me dará el poder para persistir, para insistir. Alguns estão pensando, bueno, isso funciona com ustedes, pero isso não funciona comigo. Sou cristiano, pero nunca senti o poder de Deus em minha vida. Provavelmente tengas toda a razão, hermano, hermana, se é que pensas assim. O hecho es que el poder de Dios, escuche eso, y aquí ven la clave, el poder de Dios no viene automáticamente a tu vida. Que quede claro. No es enchufar y recibir la energía, no es eso. No es on, off, no es eso. El poder de Dios no viene automáticamente a tu vida. Hay pasos, cosas que tienes que hacer si es que quieres ese poder en tu vida. De hecho, son 4 pasos. Prepárate, aí te van os 4 passos. A ver, antes de empezar, quantos aqui estão conscientes de que querem o poder de Deus em suas vidas? Quantos? A ver. Os demais não? Felicidades. Fantástico. Tu decides se queres ou não. Tu decides se queres ou não. Há alguns passos. A pergunta então é esta, mira. A ver, cabina. Como obtengo o poder de Deus para minha vida? De que maneira? Não tenhas medo, não passa nada. Te vai empoderar se és que queres. Depende de ti, não de Ele. Ele está decidido. Passo número 1 para obter esse poder em tu vida. Admites, ou seja, reconoces tu falta de poder. Não tenho o poder, Senhor. Ponto número 1. Admites tu falta de poder. Nuestro problema es que pensamos que sí tenemos el poder. Somos casi que omnipotentes. Creemos que somos Dios. Hay personas que dicen, no, mira,
yo puedo manejar lo que sea, puedo hacerlo todo. No es cierto. La peor mentira es mentir a uno mismo. Es la automentira, el autoengaño. Yo sí puedo, no, no puedes. Hay personas que toman y fuman y dicen, no, pero es social. Yo tomo y fumo socialmente. Cuando yo quiera, paro. No es cierto. Por lo contrario, ya lo habías dicho tú solo. No puedes. No puedes. Iglesia, admite tu necesidad del poder de Dios en tu vida. No puedes hacerlo todo por tu cuenta. No puedes controlarlo todo. No vas a alcanzar todas las metas que te propongas en la vida. Es una realidad. No vas a ganar tanto dinero como quisieras ganar. No lo vas a hacer. Punto. Eres un ser humano, tienes debilidades y estamos envejeciendo. No es pesimismo, esa es una realidad. No te haces más joven, nos hacemos más viejos. Ojalá y fuésemos más sabios. Pero no nos hacemos más sabios. Más viejos, sí. Por eso, lo que no has logrado a tus 20, ¿crees que lograrás a los 70? Bueno. Si estás con Cristo, puede ser que alcances. Pero sin Él, olvídalo. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que eres débil? ¿Qué haces tú cuando te das cuenta que ya el cansancio es diario? Es una debilidad. ¿Qué haces tú cuando te das cuenta de que eres débil? ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, versículo 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, y Pablo sigue hablando, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aquí viene una de las frases más hermosas que hay en toda la Biblia. Lo dijo Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? No me escuchaste. Cuando soy débil, entonces soy, pero en Cristo. En Él. Primeiro passo para ter o poder de Deus, reconoces que não tens todo o poder. Sé mais humilde, seamos mais humildes. Passo número 2, tem fé. Tem fé. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus lhe dijo, se podes crer, al que cree, todo lhe é possível. Marcos 9. Mateo 9, perdón. Mateo 9, versículo 27 al 29. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Wow. 2 ciegos com mais fé que toda uma nação junta. Eles disseram, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, conforme a vuestra fé o sea hecho. E foram sanados. O texto diz, según tu fé, te será hecho. Se isso é certo, e lo é, permítame hacerte 2 preguntas vitales en esta mañana. Iglesia Gracia y Paz y personas que nos ven. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? La segunda pregunta es, ¿qué esperas que Dios haga a través de tu vida? Si decimos que es todopoderoso, ¿qué esperamos?
¿Qué esperas que Ele haga en tu vida y a través de tu vida? Deus nos ha dado el poder de uma bomba atômica, uma bomba termonuclear. E sabe como vivimos? Vivimos vidas, e me vão entender, vou contextualizar o mensagem, ok? Temos o poder de uma explosão termonuclear, e vivimos vidas de brujitas pop-pop. ¿Sabem que é a brujita pop-pop? Se sabem. Não sei, não sei. Comprabas a tus hijos en las calles. En México era una cajita. Dentro ven algunos petardos pequeños. Los niños les encanta aventar eso al piso y explotan. Pop, pop. Por eso la marca es esa, brujitas pop, pop. Así vivimos. Pensamos que tenemos poder, pero vivimos vidas de pop, pop. Mini explosiones. Y Dios nos ha dado el poder de cambiar vidas. Sanar enfermos, expulsar demônios, tocar su glória, vivir la fé, ver lo que nadie ve, sentir lo que nadie siente. Increíble. Essa é a vida que Deus ha preparado, pero nosotros vivimos com pequenas explosões. Nos conformamos com isso, somos conformistas. Eu cresci em uma cidade em Brasil, que é a capital de um estado ganadero. Todo aí é ganado. E uma vez ao ano, nessa cidade, se hace uma mega exposição agropecuária. Goiânia, Sérgio, Goiânia. A cidade é Goiânia, estado de Goiás. Não confunda com os países que estão no norte, Guiana Francesa, isso é outra coisa. Há de uma cidade chamada Goiânia. Por certo, uma cidade com el 90% de la población cristiana. 90% de la capital es cristiano. Impresionante. No pregunta a mi esposa lo que ha vivido allá. Impresionante. Pero bueno, regresando al tema. Una vez al año, ellos hacen una exposición agropecuaria en el parque preparado para eso. Es inmenso el parque, inmenso. Y mientras yo vivía allá, pues me gustaba. En la noche no, en la noche es una locura, pero en el día hay muchas cosas que ver. Muy padre, me gustaba. Pero bueno, una vez fui, compré mi boleto en la taquilla y entrada 2, y me di la vuelta a la entrada 2, y no sé quién tuvo la maravillosa idea de colocar ahí en la entrada 2 el búfalo que estaba en exposición adentro. Para que tenga una idea de tamaño, piensa en un bocho. Por aí vai a coisa. Pero com patas e cuernos. Então eu dou a volta e vejo essa coisa. A coisa ocupava o pasillo. Havia como entrar. Alguém lo amarrou aí. Vou tomar um café. Não? E veio meu boletito e dizia entrada 2. Depois, é aqui, não? Não sei, é aqui. Que água. Então eu pensei, bueno, em Brasília há muitos búfalos também. Eu pensei, a lo mejor esse búfalo é amigável, não? Descobri que não há búfalo amigável. Eu pensei, bueno, passa um ladito, não? Então me movi a minha direita e o búfalo se moveu à sua esquerda. E se para em frente de mim outra vez. E me mirava feio. Isso é o pior, me mirava feio. Nunca lhe disse nada, eu já me odiava, não? Então, regressei a esse lado e o búfalo se moveu de novo. Não havia como passar. Casi algo assim, o búfalo assim regressava, não? Primeiro pensei, quem foi o animal que colocou esse animal aqui, verdade? Eu veia hacia adentro e a gente ia caminhando como se nada, parece um túnel, a entrada é um túnel. E então me di conta, a ver, onde está a cadena que controla esse animal? Tem que ser uma cadena, é uma bestia. Onde está? Então, isso assim. O búfalo não é isso assim, tampouco não é assim, verdade? Seria película, mas não foi. E descobri que a única coisa que controlava esse animal era um hilito. Nem sequer uma corda, nem sequer hilo
cáñamo, lo que sea. No, era un hilito amarrado en su pescuecito. Y hay una argolla ahí, en la pared, estaba atado ahí. Y ahí sí entré en pánico. Yo pensé, no hombre, si esa cosa descubre que lo único que lo ata ahí es un hilito, hace así, me mata a mí, entra y mata a todos los que están adentro, ¿no? No. Y Dios me dijo, así está mi iglesia. Tiene tanto poder, pero cualquier cosa la controla. Cualquier situación resta el poder de mi iglesia. Así está mi iglesia, atada por nada. Agarro mi boleto, lo rompo y era eso. No había por qué entrar. El mensaje era ese. Y así está la iglesia hoy en día también. Y no hablo solo de gracia y paz, en todo el mundo. Cualquier cosa disminuye el poder que Dios nos ha dado en la iglesia. Mentiras, engaños, suposiciones que hacemos realidad y nunca lo fueron. ¿Se acuerdan la regla de gracia y paz, verdad? Nunca supongas. Pregunta, es mejor. Porque por suposiciones se hacen guerras y divisiones. No es cierto, o sea, no todo lo que piensas tú es cierto. Y así está la iglesia. Dios nos da el poder de una bomba termonuclear, pero nos contentamos con ¿qué? Con los pop. Así. Con eso somos suficientes. Y el infierno se reía. Dijo, mira, murió por ellos. Les dio todo poder, pero no lo quieren. Cuidado com o que hace com o poder que Deus te ha dado. Por isso, vive por fé. Tem fé. Tem fé. Não há problema demasiado grande para Deus. Não há nenhuma petição que Ele não pueda manejar e contestar. Se queres ver o poder de Deus em tu vida, pues tem fé. Deja a um lado as brujitas pop e empieza a aprender sobre energia termonuclear. Mejor. Sabe onde está a guia, não? Aqui, mira. Esse é o manual do proprietário da usina nuclear, e eres tu. Admite que não tens o poder. Número 2, tem fé. Número 3, habla com fé. Habla com fé. Verbaliza a fé que há em tu coração. Isso é muito importante. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Verbaliza la fe. Debes anunciar lo que pretendes que Dios haga a través de ti. No solo debes pensarlo en tu mente, anúncialo, ora, profetiza, va más allá. Ahora quiero hacer una aclaración. Isso não tem nada a ver com uma heresia chamada a confissão de fé. A confissão positiva. O que é a confissão de fé positiva? É que as pessoas transformam a Cristo em um niño que le obedece a Ele. Eles dizem que o que eu hable, Deus tem que fazer. Isso é uma heresia. Não estou falando disso aqui. Simplesmente vive em fé e verbaliza a fé que tienes. Estás enfermo o enferma, Cristo me vai sanar. E siente que lo vai fazer, porque lo vai fazer. É isto. Tu e eu não somos deuses, é claro, mas Ele sim, lo pode fazer. Não tem nada que ver, não confundas actuar em fé com a teologia herética da confissão positiva que está em todo o mundo. Deus está obrigado a dar-me. Não está obrigado a nada. Nada. Se queres te dá, e se não quer, não te dá. Ponto. Pero Cristo sempre nos dá porque nos ama, verdade? Não confunda uma coisa com outra. De hecho, cada meta em tu vida, se não sabias, é uma declaração de fé. Cada meta em tu vida. As metas são simplesmente declarações de fé. O tamanho de tu meta
está determinado por el tamaño de tu Dios. Muéstrame cuáles son tus metas y te diré el tamaño de tu Dios. Para Davi, Jeová es inmenso. Un niño de 8 años de edad, que medía 1,15, 1,20, enfrentando a Goliat con 3,40. Pero cuando Davi entró al valle de Ela, Davi tenía muy en claro que en su vida había un solo gigante, y no era Goliat, era Jehová. Ese era su gigante. ¿Cuál es tu gigante? Dime tus metas, te diré el tamaño de tu Dios. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas, están esperando que Dios haga algo y piden un milagro. Pero con sus propias palabras niegan lo que creen. Te voy a explicar cómo. Hay personas que dicen, sí, yo estoy orando para salvar mi matrimonio, pero mi matrimonio ya no tiene solución. Wow. Algunos de ustedes dicen, sí, estoy orando para que mis hijos realmente sean cristianos, pero mis hijos no tienen esperanza, son rebeldes. Em Pedras bem termina mal a frase, não? Sí, estou orando para que Deus me sane, pero nunca me vou a sanar. Ya. Quero que Deus cambie mi vida e me ajude a romper esses malos hábitos, pero assim sou, ¿e quê? Wow. As palavras anulam tu fé. O poder de Deus não é automático, igreja. Não é automático. Primeiro, deves reconhecer e admitir que tens necessidade desse poder. Luego, deves ter fé para depois hablar com fé. Pero há um quarto passo. Último, pero não menos importante. Actúa com fé. Dá o passo de fé. Deus quer que actúes incluso antes de que sintas hacerlo. Hace 12 anos, Deus me dijo, Ângelo, funda Graça e Paz. Eu tinha 2 opções. Ou peleava contra ele, como lo hice por 3 anos, ou pelear com ele. O que estou fazendo hoje é pelear ombro a ombro, lado a lado, não contra, sino com. Tu decides. Queres pelear contra ou com? Actúa com fé. Deus quer que actues antes mesmo que sintas desejo de actuar. E a pergunta é, a ver, Ângelo, queres dizer que tenho que actuar como se tivesse o poder, aunque não tenha o poder, para obter o poder? Exato. Parece trabalhamos mexicanos, pero não, isso é Bíblia. É o que se chama actuar com fé. Se solo oras quando tens ganas de hacerlo, não te preocupes. Satanás se vai encargar de que nunca tenha ganas de orar. Não, vou orar quando sinta hacerlo. Sabe quando vai sentir? Nunca. Porque o inferno vai prover recursos para que nunca ores. Não te preocupes. Necessitas fazer aquelas coisas que sabes que são corretas, incluso las que no tienes ganas de hacerlo. Estamos en el mes de ayuno y oración. A nadie nos gusta ayunar. A nadie. Pero es necesario. Es bíblico. Por lo tanto, es el mes de ayuno y oración, ya lo saben. Ya tienes tu día, ya tienes tu hora, perfecto. Hazlo. Es curioso. Cuando ayunas 3 días, en el segundo día, sientes hambre que vas a comer un caballo. Mi reino por un caballo. Parecemos Enrique VIII, ¿no? De Shakespeare. Mi reino por un caballo, Señor. No es cierto. No, es que si no, ¿cómo voy a morir? Nadie muere ayunando. Te lo puedo asegurar. No, pero el cuerpo te engaña. Tú decides. O tú controlas tu cuerpo o tu cuerpo te controla a ti.
Ayunar no es muy bueno. Es buenísimo después que terminas, sientes, pero en el proceso nos da mucho trabajo, pero tenemos que hacerlo. Si queremos poder de Dios, tenemos que actuar con fe. Necesitas hacer cosas que sabes que tienes que hacer aun cuando tengas ganas de hacerlas. Inmadurez es vivir según tus sentimientos. Madurez es vivir según tu compromiso. ¿Cómo quieres vivir? ¿Por tu inmadurez o con tu madurez? Pero si ni siquiera lo intentas, nunca sentirás el poder de Dios en tu vida. Estamos terminando. Hace algunos días yo repasé la historia del Éxodo. Me gusta esa historia, me encanta. Siempre descubro cosas nuevas. Ya saben, ¿no? Josué y los hijos de Israel llegaron al Jordán. Es curioso, ¿nunca te has preguntado, iglesia, por qué Dios actuó diferente en las dos porciones de agua? ¿Por qué el mar se abrió y el Jordán se detuvo? Curioso. Porque Dios tiene el control de los tiempos. El mar se abrió porque el paso fue gradual. No fueron los 3 millones de una vez, fue gradual. ¿Por qué? Por el espectáculo. Dios quería dar un espectáculo grandioso a los egipcios y a los que ya vivían en Canaán. Ambos grupos vieron por días y días y días el mar abierto y la gente pasando por ahí. Dios dio una lección tanto a los suyos cuanto a los egipcios y a los cananitas. Vean mi poder. De hecho, en el Museo Británico, tercer piso a la derecha, está la parte mesopotámica. Y hay una estela cuneiforme y hay una figura al final de la estela. Son 2 personas caminando, sobre ellas, delante de ellas, 2 líneas que se dividen. Sobre sus cabezas, una nube, parece una nube, y después algo así es el fuego. Y ve la descripción de la estela y dice, conocemos a un pueblo que su Dios abrió agua y caminan constantemente bajo una nube y bajo el fuego. Es el pueblo de Dios, históricamente comprobado. Pues era necesario. Jehová abrió el mar, dejó una pequeña porción, dijeron, métanse ahí, en ese pasillo. Señor, somos 3 millones. Toma tu tiempo, hijo. Tú camina. El Jordán se detuvo, porque ya no había personas que ver. Ya no había el show, digamos, entre comillas, por supuesto. Dios llevaba prisa. Detuvo el Jordán aquí y se abrieron 45 kilómetros de tierra seca. Y ahora sí, métanse todos de una vez, corran. Porque Dios sabe lo que hace, cuándo lo hace, por qué lo hace y con quién lo está haciendo. Tú y yo no, Él sí sabe. Conozco teólogos que se pasan la vida rompiendo la cabeza pensando, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué el mar? Cállate y vive, eso es todo. Ya, pierden tiempo pensando en cosas que hay una lógica divina, no es la nuestra, pero es la lógica de Dios. Por eso actúa con fe. Llegaron al Jordán y fue una locura porque pues nadie sabía nadar, nadie. No crea que allá en 433 años de cautiverio en Egipto, no crea que allá los esclavos eran socios de algún deportivo y aprendieron a nadar. No, nadie sabía nadar. Pero se acordaron, nos contaron la historia. Hay personas aquí que vieron, estaba Josué, estaba Caleb. Hay personas que vieron el mar que se abrió. Y ahora nos manda que marchemos sobre el río. Bueno, la historia es esa. Actúa con fe, camine. El arca pesaba un montón. ¿Cuántos levitas la cargaban? Esa cosa nunca iba a flotar. Iban todos a morir ahogados. Ni modo. Camine. Jehová dijo a Israel, miren, tomen a los líderes, pónganlos delante del pueblo y díganles que caminen. ¿Hacia dónde? Hacia el río. Dejen de preguntar y caminen. Actúen en fe. Después de que comiencen a caminar hacia el río, yo represaré un poco hacia el sur, las aguas retrocederán, correrán y se va a abrir
una porción de tierra, por ahí se van a meter. Escuchar es una cosa, creer es otra. Josué capítulo 3, así fue como caminaron, en fe. Josué, capítulo 3, versículo 14 al 17. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Fíjense, no fue en el río, fue a la orilla del río. ¿Sabe por qué? Porque era primavera y eso hace con que las aguas aumenten. Dice la palabra, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega. Ni se metieron al río, fue a la orilla. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Seratán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. El río corrió, perdón. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, en medio del río. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Cuando la última persona cruzó y subió del otro lado, los cuatro se miraron entre ellos, vamos, salieron. Y cuando subieron y salieron, el río empezó otra vez. Suena fácil, ¿no? Pero ¿qué está implicado en detener a un río? A un río. Tienes que ir a la cabecera e impedir que llueva. Para que impedir que llueva, tienes que comandar la condensación en otro lugar del planeta. Para comandar eso, tienes que girar un poco la Tierra, sacarla de su eje. Para hacer eso, tienes que movimentar un poco la Luna a un lado, Júpiter más para allá, Venus un poco más atrás. Todo lo que tuvo que hacer para detener a un río. Uno lee esa historia y piensa, fantástico. Ajá. Todo lo que tuvo que suceder para que el pueblo de Dios pudiera pasar en seco. Tú no te imaginas cuántos ríos Dios abre delante de ti para que pases. Y todos los días lo haces. Y ni cuenta te das. Cuántas situaciones Dios tuvo que cambiar y ni siquiera te diste cuenta para que pudieras lograr lo que lograste. De veras no se vale decir, fui yo, lo hice. No, tú y yo no hacemos nada. Lo hace Él en nosotros y a través de nosotros. Se llama humildad, iglesia. Se llama humildad, se llama madurez, iglesia. Lo sorprendente es que Dios quiere compartir ese poder contigo y conmigo. Lo acabamos de ver. Pero tienes que seguir los pasos. Tienes que seguir los pasos. Primero, admites que tienes necesidad del poder. Luego crees en fe. Después hablas con fe. Y entonces actúas con fe. Algunos de ustedes quizás estén pensando que Dios hace un milagro en su vida y piensan que están esperando en Dios. Señor, haz un milagro, estoy esperando en ti. A partir de hoy, cambia tu postura, Iglesia Gracia y Paz. No es que tú esperes en Él, es Él que te espera a ti. Es al revés. Él lo va a hacer. Él está determinado a hacerlo. Pero en realidad, ¿quién espera a quién? Tú no esperas en Él, es Él que está esperando en ti. Cuando vas a caminar, cuando vas a reconocer, cuando vas a hablar, cuando vas a actuar en la fe, dice el Señor. ¿De qué sirve el poder de Dios si nunca lo usas? ¿De qué sirve? Si nunca lo aprovechas, te lo puedo asegurar. Necesitarás ese poder en esa semana que inicia hoy. Lo vas a necesitar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Desecharlo otra vez? ¿Seguir esperando en Él? Suena fácil. Estoy esperando en Dios. Y Él te dice, no, hijo, soy yo que llevo años esperándote. Soy yo.
El poder de Dios descansa en tu vida. No por ser quien eres, no. Simplemente porque Dios es Dios. Es quien es Él, no quien eres tú. Se ponen de pie, por favor, en esa hermosa mañana, tarde ya. Y te voy a invitar, los que quieran, vengan aquí al altar, hablen con Él. Deja que Él te empodere a partir de hoy. Ni siquiera es mañana, es hoy. En ese lugar, en ese momento, en este día. Tú sabes muy bien lo que has pedido a Dios. Sabes muy bien que estás esperando en Él, pero Él te dice, no, soy yo que estoy esperando a ti. ¿Qué vas a hacer? Es tu decisión, al fin y al cabo es tu decisión. Quizás digas, pastor, no me puedo hincar, claro, no hay problema, siéntate, toma tu lugar, pero ora, lo importante es que ores. Simplemente admites que no tienes ese poder, nunca lo tuviste. Simplemente ten fe. Después habla en fe y actúa en fe. Da el paso. Da el paso. Hace 12 años, cuando me dijo que fundara Gracia y Paz, mi respuesta fue, Señor, ni siquiera tenemos lugar, ni micrófono, ni nada. Dios me dijo, pero el dueño soy yo, no tú. Hazlo. Bueno, 12 años después, tenemos mucho más que micrófonos, mucho más que un lugar. Y tenemos a Él actuando en nuestra vida. Yo escribí algo y quiero leerte. Tú sigue orando, por favor. Y dice así, Dios, mi Dios, reconozco que necesito tu poder. Admito que hay cosas que son demasiado difíciles para mí. Pero sé que nada es difícil para ti. Nada. Quiero comenzar a creer en fe de que me vas a llenar con tu poder en esta semana, pero empezando hoy, porque hoy empieza la semana. Ayúdame a empezar a hablar en fe. Ayúdame, por favor, a dejar de ser tan negativo y a empezar a decir las cosas de la manera en que tú las ves, no como yo las veo. Un cambio de perspectiva radical. Quiero que seas el número uno en mi vida, Señor. Lléname con tu amor y con tu poder, por favor. Lo necesito. Padre, gracias por tu inmenso poder. Gracias porque está disponible y porque no necesitamos vivir vidas de frustración y tristeza cuando nos ponemos en tus manos. Un cambio de vida radical, Señor. Sabemos que eres todopoderoso. Como hemos visto, tienes poder ilimitado. Por lo tanto, Señor, colocamos en tus manos al papá de nuestra hermana Guille, que está en Monterrey, suegro de Pepe, Señor. Está grave, está mal. La hermana Guille está allá con él en ese momento. Da paz a nuestra hermana Guille, Señor. Da paz en su corazón. Haz lo que tengas que hacer. Tú eres Dios, nosotros no. Tú estás allá, nosotros no. Tú estás en todo lugar, nosotros no. Solo tú eres omnipresente, omnisciente y omnipotente. Nuestro poder ni siquiera se acerca a esa dimensión. Aquí está mi hermano, aquí está mi hermana, abriendo hoy sus corazones, Señor, para tu posibilidad en medio de nuestra imposibilidad, de tu abundancia en medio de nuestra carencia, de tu respuesta en medio de nuestra pregunta, Señor. ¿Dónde estás? Y tu respuesta es, donde siempre he estado, en ti y a tu lado.
Rama Suriamba Harabasaya Sarajabasas. Levanta tu voz e habla com ele, igreja. Vamos. Redime o tempo, aproveite o tempo. Estás na casa de Deus, habla com o Deus da casa. Vamos. E agradece. Principalmente agradece, porque em Ele há solução. Em Ele sempre haverá solução. Rama Suriam Daraja Basayas, graças por ser nosso Deus. Graças porque nunca nos deixa, nunca nos abandona. Senhor, muitas graças. Não estaríamos aqui se não fora por Ti. Aqui está meu irmão, aqui está minha irmã, Senhor. Tu conheces e sabes de nossas debilidades e carências. Só Tu nos poderás suplir, Senhor. Só Tu. Não há outro, não há mais. De algo estamos seguros. Tu nos amas, Senhor. De lo contrário, não estaríamos aqui, nem sequer estaríamos vivos. Porque Tu amor cubre multitud de pecados. E todos nesse lugar hemos pecado alguma vez. Pero por Tu graça fomos perdonados. Por Sua misericórdia somos amados, Senhor. E por Tu poder somos sanados. Graças, Senhor. Rama Suriam da Rabasayas. Graças. Aí em tu coração, dile graças, por favor. Não salgamos daqui hoje como hijos ou hijas mal agradecidos. Agradezcan al Padre. Graças, Senhor. Muitas e muitas graças. Amém. E amém. Graças, Senhor. Aleluia.